de secretar la testosterona deciden no hacerlo. Y la otra mitad cree que la primera mitad iba a secretar, así que tampoco secretó. Conclusión, el testículo no secretó testosterona. ¿Qué va a hacer de la pobre vida de ese hombre? No va a tener características masculinas, pues, claro. ¿Por qué? Porque no se comunicaron las células del tejido. Imagínate un páncreas. La mitad liberó insulina, pero la otra mitad, como no se enteró, liberó también una gran cantidad de insulina en el sistema, una diabetes tipo 4. La mitad de tu sistema nervioso agarró y liberó el GABA. Como la otra mitad no se enteró, liberó también goma. ¿Te das cuenta? Entonces, es necesario que ya se hablen. Ahora, ellas lamentablemente no tienen ni Facebook ni Instagram para enterarse de la vida de la otra célula. Porque te apuesto que si ellas tuvieran, una célula pondría en su story, ¿no? Liberé insulina y la otra se enteraba. Entonces ella lo liberó, porque ella liberó. Pero como no tiene ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok, y tampoco tienen WhatsApp, ni celular, ellas hacen todo esto a través de molinos, que permiten justamente el intercambio de la información para que ellas puedan saber qué es lo que hizo la otra célula para, en todo caso, hacerlo o no hacerlo, por la necesidad de que el tejido llegue a funcionar bien. ¿Ok? Dicho esto, ¿cómo crees tú que se denominan las células que intervienen en la comunicación? ¿En algún momento has escuchado los nombres de algunas células? Por ejemplo, levanten la mano comunicación celular a nivel del sistema nervioso. Una, ¿y el resto? ¿Un grupo? Por ahí. Ya, por ejemplo, ellos, comunicación celular a nivel del sistema nervioso. ¿Qué comunicación, señoritas, hacen las neuronas? Sinapsis. Bien. O sea, células que participan en la comunicación, por ejemplo, las neuronas. ¿No? Seguramente ellas nos hablarán de la neurona aferente, de la neurona presináptica, postsináptica, esas cosas. ¿Ya? ¿Qué otras células participan de la comunicación celular en nuestro cuerpo? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo se llaman las células que liberan las hormonas? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman las células que liberan las hormonas? Las que liberan las hormonas a la sangre. Ya, cuando tú tienes una falla hormonal, ¿a qué especialidad vas? ¿A quién? ¿A trauma? No. Al endocrinólogo. Por ende, ¿cómo se llamarán las células que liberan la endocrina? Muy bien. Ay, ella, sí. Muy bien. Entonces, hay células como ellas, por ejemplo, la célula diana, llamadas target también, llamadas células blancas, que se escribe blanquito para que recuerden. Correcto, bueno, es un niño blanco, para que no se recuerden. Target, blanco, diana. Ahí están las células emisoras, ¿no? Y varias células que vamos a conocer el día de hoy. Ahora, ¿qué tipo de comunicaciones hay? Por ejemplo, la que nos dijeron sus compañeras, la sinapsis, la comunicación endocrina. ¿Qué otras sabemos? ¿Qué otras comunicaciones? Así como la sinapsis, la endocrina. ¿Qué otras hay? Ya, la sináptica. ¿Qué otra hay? La apoptosis y la mitosis. No, no son comunicaciones, no. No, pero es el tipo de comunicación. Hay sináptica, endocrina. Pero esa es la sináptica. La paracrina, la yuxtacrina, las crinas, pues, la autocrina, las crinas, ¿ok? Ellas son las comunicaciones. Yuxtacrina no existe. Yuxtacrina. Entonces, todo eso lo vamos a ver hoy, ¿ok? Prepárate, ya te he dicho. Entonces, dentro de lo que viene a ser la comunicación celular, ¿sí? Todo, de acá hasta que se acabe el ciclo, me vas a escuchar a mí diciendo, hay reacciones bioquímicas dentro de la célula,
fin del semestre me vas a escuchar diciendo lo mismo. Porque de acá hasta el fin del semestre vas a justamente estudiar rutas metabólicas. Porque las rutas forman parte de la comunicación celular. Ahora, dentro de estas rutas van a haber moléculas como las enzimas, que son proteínas, y vamos a hablar también de los segundos mensajeros. Pero nosotros ya hablamos de un segundo mensajero cuando hicimos el tema de membrana 1. Era un fosfolípido que yo te dije bien claro, actúa como segundo mensajero y está en una diapositiva también. Yo te dije, apunta, ¿quién era? El colesterol y un fosfolípido también. El fosfatidilinositol. Correcto, que lo vamos a volver a ver el día de hoy. ¿Cómo era, Miss? Es fosfatidilinositol. Ya, fosfatidilinositol. ¿Ok? Muy bien, entonces, bueno, el lunes, que yo también tuve la misma clase con otro grupo a las 7 de la mañana. Entonces en ese momento yo les comenté, no, bueno, en esta clase vamos a ver rutas bioquímicas. La célula tiene un montón de rutas, es más, hay un mapa, así como existe el mapa del genoma humano, existe el mapa del metaboloma humano, que son millones de reacciones químicas que se dan dentro de la célula. Pero obviamente nosotros seríamos recontra malos si te hacemos aprender el millón de reacciones. Así que justamente, sí o no, muy malos. Entonces yo el lunes justo le digo a los chicos, ¿sabes qué? En esta clase vas a aprender 50. Ya. Pero me equivoqué. Son 50, son 80, ya contamos el lunes. Ya, entonces del millón, 80 nomás, en esta clase, no en el semestre, en esta clase. Entonces, prepárate. ¿Ya? Miss, ¿y me tengo que aprender todas? Claro, porque si yo me siento a explicar es porque necesito que te aprendas todas. ¿Ya? Pero no te preocupes que, uno, yo te voy a decir cuándo empieza la primera reacción para que vayas descontando, 79, 78, ¿sí? ¿Ya? Y dos, yo te voy a decir por qué necesito, porque créeme que cuando yo te explique el por qué me vas a decir, ay, a mí sí, tiene razón, sí tengo que saber las 80 reacciones, es importante. Entonces, hay una razón, no es que nosotros querramos hacerte la vida imposible, no es eso, no somos malos, yo soy bien buena, te digo, ¿ya? Entonces, por eso te decía, es bueno que apuntes todas las moléculas que vamos a ver. Pero a mí me gusta contar esta clase bonito, como si fuera un cuento, casi como para chiquito, porque si no, no lo entiendes. ¿Ya? Entonces, atención. Entonces, a ver. Dícese de la comunicación. Sí. Voy a cerrar la Están bien juiciosos. Dícese de la comunicación que hay una molécula fuera de la célula, ¿ok? Que se une a un receptor, pero la molécula, como tú ves, no entra, se queda fuera. Entonces, cuando el receptor se activa, se le pega una proteína llamada la proteína G, que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Entonces, la proteína G reemplaza su GDP por su GDP, porque cuando sale GDP está inactiva y cuando le ponemos GDP se activa. ¿Ok? Entonces, cuando el GDP se pega, la subunidad alfa abandona a la beta y a la gamma y se va corriendo más allácito en la membrana, porque más allá hay otra proteína de membrana que es integral también, llamada la proteína efectora. Y la subunidad alfa va corriendo donde la proteína efectora y se pega. ¿Y para qué hace eso la alfa? Para activar a la efectora. ¿Y cuál es la función de la efectora? Su función de ella es sintetizar al segundo mensajero. Ejemplo, el AMP5. ¿Ok? Entonces, dicho esto, si nos damos cuenta en ese grafiquito, lo primero que yo tengo es una molécula señal, ¿no? Que viene de afuera. ¿Todos de acuerdo? ¿A quién se pega? Al receptor. Al receptor. ¿Y quién se pega al receptor? La proteína G. Y la proteína G va a reemplazar su GDP por un GDP.
¿no? Y eso va a hacer que la subunidad alfa viaje ¿hacia dónde? Hacia la proteína efectora. Que en este caso, en este ejemplo, se llama adenilato ciclasa. Ella es la proteína efectora. Y esta adenilato ciclasa se va a encargar de formar a la AMP cíclica. ¿Y quién es el AMP cíclico? Ah, bueno, este es un segundo mensajero. ¿Correcto? Y él se va a encargar de hacer una serie de reacciones bioquímicas que van a terminar en una respuesta fisiológica. ¿Y la respuesta fisiológica qué es? Es lo que tú, como futuro médico, vas a evaluar en el paciente. Es lo que tú vas a ver con tus ojitos y con tus pestañas, ¿sí? Cada vez que un paciente vaya a tu consultorio. Eso es lo que vas a ver. Por ejemplo, ¿qué respuestas fisiológicas vas a ver tú? La fiebre, la tos, el estornudo, las ronchas, el sarpullido, etc. Porque la gente te va a buscar porque está mal. La gente va al doctor cuando está mal o va cuando está bien. ¿No? ¿No es cierto? Te busca cuando está mal. Doctor, me duele esto. Doctor, me duele lo otro. Entonces, como te va a buscar porque algo ha ocurrido, algo malo ha ocurrido, tú, cuando lo veas, lo analices a él, veas sus resultados de orina, sangre, etcétera, vas a diagnosticar. Y cuando tú sepas qué es lo que le pasa, le vas a recetar algo para mejorarlo, ¿no? Porque esa es tu función. Eso quiere decir que tú le vas a recetar algo que arregle la ruta. Porque algo ha pasado en la ruta que ha hecho que esa persona tenga fiebre, dolor de cabeza, algo ha pasado. Tú tienes que darle un fármaco que le ayude a reparar algo en la ruta. ¿Correcto? Entonces, para que tú no andes recetando paracetamol y ibuprofeno a todos, es por ello que tú tienes que saber las 80 rutas. Porque cada respuesta fisiológica es distinta, hay un montón. Por eso hay tantas rutas metabólicas. Y en este semestre, en esta clase, te estoy pidiendo solo 80. Nada más. Imagínate si te pedía el mío. Colapsaba, ahí sí te lanzaba. ¿No? Entonces, esa es la razón por la cual tú necesitas saber este tema. Para que más adelante, cuando ya llegues a tu residentado o hagas ya tus prácticas, ¿sí? Tú sepas qué es o propongas qué es lo que se puede recetar. Porque tiene que ser un fármaco que arregle algo específico dentro de la ruta para hacer que la respuesta fisiológica que es alterada vuelva a la normalidad. Esa es la razón que justifica tus 80 rutas que te tienes que apuntar. Ahora ya entendiste por qué es importante. Ahora sí me vas a escuchar porque recién vamos a empezar. Ahora, otra cosa. Seminario proteínas G. Eso. Comunicación celular a nivel del sistema nervioso. Por si acaso, para ambos seminarios. Nada de lo que yo diga el día de hoy puede estar en tu seminario. Nada. Porque si no, no habría razón de que la misma esté acá sentada gastando saliva y tiempo para explicarte eso. O sea, por ejemplo, las proteínas G ya no me tienen ni siquiera que hablar de las subunidades, ya los dije, ¿no es cierto? ¿Ya? Nada de lo que está acá va en el seminario. Y si por obvias razones lo has puesto, yo te responderé en el feedback que está mal y que lo tienes que volver a hacer. Porque por si acaso, el de comunicación celular se llama comunicación celular a nivel del sistema nervioso. Y proteínas G se llama proteínas G y su implicancia clínica. No es proteínas G. Su implicancia clínica, casos clínicos. ¿Ok? Si ya lo hiciste, no te preocupes, yo te voy a responder el correo diciendo que está mal. ¿Ok? Claro, no, si no yo no daría la clase. Claro. ¿Bien? Sí, muy bien. Listo. Dicho esto, ahora sí ya podemos empezar. Entonces, a ver, en la comunicación celular, ¿sí? Existe algo llamado la transferencia de información. Entonces,
como yo te dije, ¿no? La célula lamentablemente no tiene un WhatsApp, un Facebook, un Instagram, pero sí lo hace a través de las moléculas. Entonces, para que exista comunicación, siempre tienen que haber moléculas alrededor de la célula que le digan a la célula qué es lo que tiene que hacer. Porque como yo siempre digo, la célula es una viva. Hasta un curso le hemos hecho a la célula. Porque la célula nunca va a hacer algo que no le digan qué haga. Ella siempre va a esperar a que alguien le diga qué hacer. ¿Y quiénes le van a decir qué hacer? La molécula señal. Entonces la célula anda recibiendo moléculas señales. Y estas moléculas señales a veces le dicen, célula, sobrevive. Célula, vive. No te mueras. Sigue viviendo. Porque las células se quieren morir. Se quieren suicidar. Así como ustedes. Igualito. Si por qué una célula se quiere morir? Por depresión y estrés. No es broma. Ya en la semana 14 te darás cuenta que hay moléculas para la depresión y el estrés. Entonces la pobre célula se quiere morir, sobre todo en la semana de exámenes, tus neuronas se quieren morir. Entonces, para que eso no ocurra, correcto, porque si ella se muere, tú te mueres. Y el ser vivo no quiere eso, ¿no es cierto? O sea, si no quiere vivir. Entonces, las moléculas le andan diciendo, célula, vive. Le dan porras a la célula. Y la célula, ¿qué hace? Vive. ¿Correcto? Pero por las moléculas. ¿Ok? Ahora, hay otras moléculas que agarran y le dicen a la célula, crece, divídete, célula, divídete, célula, divídete. Y la célula, ¿qué hace? Se divide, de uno salen dos, por ejemplo. La mitosis. ¿O tú crees que la mitosis nace de obra y gracia? No. Es porque hay moléculas que le dicen que célula, divídete. Y la célula, pues, se divide. Mitosis. Hay otras moléculas que agarran y le dicen a la célula, diferénciate. Célula, diferénciate. ¿Y qué significa eso? Eso ocurre sobre todo en las células madre y en las células embrionarias. Como el embrión es un conjunto de células, ¿quién le ha dicho a esa célula que tiene que ser sistema nervioso, piel, corazón? Alguien le tiene que decir. Entonces, esas moléculas le dicen, ¿qué célula? Tú conviértete en glóbulo rojo. Y la célula se convierte en glóbulo rojo. Célula, tú vas a ser neurona, se convierte en neurona. Célula, tú vas a ser célula epitelial, se convierte en célula epitelial. Y así funciona, porque alguien le dice. ¿Quién le dice? La molécula señal. Pero cuando a la célula nadie le dice nada, o sea, cuando no hay moléculas señales que vayan, es como a ti, ¿no? Cuando a ti te dejan de hablar, ¿no? Igualito la pobre célula, como nadie le habla, se suicida. Se muere. Apoptosis. Que lo vamos a ver en la semana 14. Eso sí puede estar en nuestra exposición. ¿Cuál? La apoptosis y la No, porque no es tu tema. No. Dime. Hay un caso donde la célula no da caso a lo que le están pidiendo. Claro, por eso falla la ruta, pues. Cosa vamos a ver hoy día. ¿Ya? ¿Muy bien? Ya. Dicho esto, ¿sí? Resulta que la comunicación, primero vamos a hacerlo general, yo he dicho, yo te voy a avisar cuando empecemos con la primera ruta. ¿Ya? Primero lo general, porque tú no entiendes lo general, no vas a entender lo general. Entonces, dentro de la comunicación celular existen elementos, dos células. Una célula que se llama la célula emisora. ¿Ok? Y la célula emisora es aquella encargada de sintetizar y de liberar la molécula señal. Pregunta, ¿la molécula señal es importante o no es importante? Sí. Por ende, ¿exocitosis por secreción o exocitosis por excreción? Secreción. Entonces, aquí la molécula señal es expulsada de la célula emisora por una exocitosis por secreción. ¿Ves cómo los temas se van mezclando y las hermosas preguntas se van a salir en el parcial? ¿Sí? Pregunta. Dime. ¿Qué manera sale la Eso lo vemos más adelante, pero sale en el Goichi. Pero también está, no te preocupes, muy buena pregunta. En la diapositiva número 50 creo que está por ahí. Ahí ya. Ahora, pregunta. Si el AMP cíclico es el segundo mensajero, ¿quién será el primero? Porque él es el segundo. ¿Quién de lo de arriba será el primer mensajero? ¿Quién?
¿correcto? Proteína efectora. ¿Quién es el primerito que pasa el mensaje? molécula. Ah, ya, la molécula. Por eso está arriba, pues primero. Él es el primer mensajero. Al cual también se le llama ligando, por si acaso. ¿Cómo? Ligando. Ligando. ¿Ok? Entonces, aparte de esta célula emisora, están las células diana, también llamadas las células target o las células blanco. Y estas células diana tienen una característica. Ellas en su membrana tienen al receptor, que va a recibir ¿a quién? A la molécula señal. Agarra y recibe a la molécula señal, la capta a la molécula señal. Ahora, una vez que el receptor capta la molécula señal, la célula diana por dentro empieza a sintetizar unas moléculas que, como están dentro, se llaman intracelulares, son moléculas de señalización intracelular, porque están dentro. ¿Y quiénes son ellas? Todas las proteínas, enzimas y todo ello que van a participar acá, de la ruta, para hacer la respuesta fisiológica. Ellas son las que sintetizan la célula diana cuando una molécula señal se une al receptor. Y cuando se está dando la ruta, da la casualidad de que se forman también unas proteínas que se llaman las proteínas efectoras, cuya función, como su nombre lo dice, es efectuar, hacer una función, cumplir una función. ¿Y cuál es su función? Cambiar el comportamiento de la célula. O sea, la célula estaba de lo más normal, pasó todo esto, se formó la proteína efectora y la célula cambió su comportamiento. De lo normal que estaba acá. ¿Cómo cambia? Viene la molécula señal, activa el receptor, hace su ruta, se forman las proteínas efectoras. Si por ejemplo se forma una proteína efectora que es de tipo transportadora, se cambia algún transporte, por ejemplo el transporte de iones. Se altera. Y eso es lo que tú evalúas. Algo pasa. Si se genera una proteína efectora de tipo una enzima metabólica, ella altera el metabolismo celular. Altera, no sé, pues la glucólisis, la producción de insulina, se genera la diabetes. Y eso es lo que tú evalúas, esa alteración. Si se genera una proteína reguladora génica, altera la expresión de un gen. Por ejemplo, no se sintetiza una proteína porque no hay expresión de uno de esos genes. ¿Cómo? En el caso de generar una proteína citoesqueleto, se altera el citoesqueleto celular y por ende se cambia la forma, el movimiento de la célula, ¿no? Por ejemplo, el eritrocito. ¿Dónde está el citoesqueleto del eritrocito? Ya, por ejemplo, el eritrocito de manera normal es bicóncavo, ¿correcto? Pero, ¿qué ocurre? A veces hay proteínas del citoesqueleto que alteran su forma, por eso se llama citoesqueleto del eritrocito. A veces el eritrocito de lo que es bicóncavo cambia su forma y se vuelve como una hoz. Y eso genera las anemias, la falciforme, por ejemplo, ¿no? Allí, por ejemplo, yo no quiero que me hablen de la anemia, de qué se trata, pues una es anemia. Pero ¿cómo llegó el glóbulo rojo de ser bicóncavo a ser así? Por una ruta, ¿no es cierto? Hay una ruta para hacer que se altere la forma, ¿correcto? Porque se cambia el citoesqueleto. Proteínas del ciclo celular. Cuando se generan ese tipo de proteínas efectoras se altera justamente el crecimiento y la división. Imagínate que, no sé, en las células del testículo del varón se les ocurre que no exista la meiosis y por ende no se forman los espermatozoides. O hay una alteración en la espermatogénesis. O hay una alteración en la mitosis, por ejemplo, lo cual haría que las personas no crezcan, ¿no? Entonces, eso genera alteraciones. Y justamente esas alteraciones es lo que tú vas a ver para diagnosticar. Por eso te va a buscar el paciente, porque hay algo malo. Y esos malos son las alteraciones. Ahora, entonces, quiere decir que dentro de las etapas de la comunicación, lo primero que tiene que ocurrir es que se tiene que sintetizar el primer mensajero, o sea, el ligando. ¿Quién lo hace? La célula emisora. Luego, ella tiene que secretar el ligando. Y luego el ligando, tenemos que asegurarnos que el ligando llegue al receptor. Porque si yo soy el ligando y el receptor está allá, yo no puedo ir por acá. Voy a distraer el ligando. ¿Qué
¿qué va a hacer que el ligando se vaya directamente al receptor? ¿Ok? Es una molécula. Cuando el ligando se une al receptor, hay dos caminos. Un camino directo y un camino indirecto. El indirecto es el que usa segundos mensajeros, como acá. Pero el directo es el que no usa segundos mensajeros. En el indirecto, primero hay que hacer un segundo mensajero para que él haga la ruta bioquímica que genere la respuesta. En cambio, en el directo, cuando el receptor se une al ligando, de frente se hace la ruta bioquímica que genera la respuesta. ¿De qué va a depender? De los distintos tipos de ligando que existen y de los distintos tipos de receptores que existen y de los distintos estímulos que van a existir para activar las rutas. Como tú comprenderás, no es uno, no es dos, son un montón. Ahora, una vez que se da la respuesta, ¿sí? Para que la respuesta se detenga, porque la respuesta se tiene que detener, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo hace mitosis para crecer, hasta el metro, no sé, por metro 60, metro y tal. Pero nosotros no crecemos toda la vida, porque si no atravesaríamos el techo. Algo ha tenido que detener el crecimiento. Para que se detenga eso, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que el ligando se separe del receptor. O que en todo caso se destruya el ligando, se elimine el ligando. ¿Ah? Pero se ha detenido o alguien está creciendo por siempre y para siempre. Pero mis hay personas que se achican, o sea, Pero están mal. eso es una alteración, porque hay tantas alteraciones. Si quieres nos pasamos la vida explicando todas las rutas, pero no vas a entender todas las rutas porque hay diferentes tipos de respuestas, ¿correcto? Entonces, el ligando es el primer mensajero producido al receptor y en los caminos, y en el indirecto es donde está el segundo mensajero. En el indirecto solo es el ligando. La síntesis No, pues hace la ruta directamente. ¿Ok? Entonces, como hay distintas respuestas, ¿sí? Por distintos ligandos, distintos estímulos, es por ello que tú necesitas saber la ruta para que tú como médico analices. Porque el hecho de que tú sepas una ruta no significa que tú vas a tener tu cuadernito ahí y a ver, voy a ver, le dolió la cabeza, busco la ruta para el dolor de cabeza. Eso no funciona así. Porque a algunos les puede doler la cabeza, no sé, por el azúcar, por tantas cosas. Por eso te decía, hay tantas cosas tan raras, infinidad de respuestas fisiológicas, que es imposible que te aprendas cada ruta para cada respuesta, porque si no todas las enfermedades se curarían. No es así, no existe eso. Entonces, tú como médico, futuro médico, tienes que analizar. Por eso desde ahorita se te pide eso en los informes. Analizar el problema que lo analiza. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, existen distintos tipos de comunicación celular. Uno de ellos se llama el dependiente del contacto. En el dependiente del contacto, como tú verás, la célula diana tiene su receptor que está en color verde y ha captado una molécula de la membrana de otra célula. Por ende están unidas las dos células. ¿Tú te acuerdas que en la membrana de los glóbulos rojos existían los antígenos, te acuerdas? Antígeno A, antígeno B, antígeno O. Y yo te dije que en la membrana de las células inmunológicas, como por ejemplo los linfocitos, ¿sí? Existían los anticuerpos, que eran aquellos que captaban a los antígenos, ¿sí? Y es más, hay una diapositiva que te dice que cómo se llama la molécula que es un anticuerpo. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaban las moléculas que funcionan como anticuerpos en la membrana? Yo recuerdo el nombre, era raro. ¿Cómo se llaman las moléculas que funcionan justamente como anticuerpos a nivel de la membrana? No, era algo de Y está en grupo. la diapositiva bien grande ahí. Son anticuerpos. No, el antígeno es captado por el anticuerpo. Pero el anticuerpo, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de molécula es?
Pero siquiera retrocede en tu cuaderno la pinta que estás revisando, que sea. Retrocede en tu Tendrás diapositiva. apuntes. ¿Ah? Las glicoproteínas, Espera. las glicoproteínas, ellas. Entonces ellas están en las membranas de las células diana, captando por ejemplo a los antígenos. Imaginemos que este es un glóbulo rojo, quítale el núcleo más. Y de esa manera se reconocen. ¿Recuerdan cuando yo el primer día de clase te decía, ¿cómo sabía un macrófago que no se debe comer al glóbulo rojo? Así. Y la glicoproteína no es un carbohidrato unido a la proteína, son grasitas. Eso es la explicación. Entonces, tenemos por otro lado la paracrina, donde la célula emisora libera la molécula señal y ella se va a los receptores de células dianas que están alrededor de la célula emisora. Tenemos también la autocrina, donde la propia célula emisora libera su ligando para que se una a su propio receptor. La sináptica, de la cual nos hablará más en el seminario de comunicación celular a nivel del sistema nervioso. Por eso no vamos a ahondar mucho en ese tema, pero es cuando las neuronas liberan neurotransmisores, ¿sí? Y los neurotransmisores se unen a receptores de otras células para que ellos puedan cumplir su función. Y la endocrina es aquella en la cual la célula emisora libera la molécula señal a la sangre para que a través de la sangre viaje al resto de tejidos y pueda llegar a células que están en muy lejanas. ¿Por eso? Entonces, hablando de los ligandos, esos ligandos que son los primeros mensajeros, que son las moléculas señales liberadas por la célula emisora, son de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos a aminoácidos y derivados de aminoácidos. Yo te dije que tenías que aprenderte una tabla de 20 aminoácidos. ¿Te aprendiste? Cristina, termina, ni nada, ni nada. Acá tiene que estar, acá. Ok, a ver, glicina, ¿aminoácido o derivado? ¿Cuál? Glicina, Aminoácido. aminoácido. Glutamato. Derivado. Derivado. Glutamato es glutamina. No es social. Es aminoácido. Ok. GABA. ¿Gaba qué? Ah, Es derivado, derivado. Que significa gamma aminobutyrato. Acetilcolina, adrenalina, Derivados. y hormonas tiroideas son derivados. ¿Ok? Entonces ellos son, digamos que aminoácidos son derivados. Funcionan como ligandos. También tenemos a los gases como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Esteroides. ¿Qué tipo de biomolécula era? El colesterol. Estrógeno. ¿No? Tipo de biomolécula. Lípidos, ah, ya. Utilizado por sus cuatro anillos. Muy bien. ¿Y a quiénes teníamos de ejemplo en estrógeno, testosterona y colesterol? Ajá. Muy bien. Ya. Aquí están los derivados del colesterol, ¿sí? Aquellas hormonas que regulan la diferenciación sexual, que son estrógeno y testosterona. La que regula el embarazo, como la progesterona. También enzimas que participan en el metabolismo de los carbohidratos y en la liberación del sodio y el potasio. Tenemos a los eicosanoides, que no los hemos hecho, pero es un grupo de lípidos también, derivan de los ácidos grasos. Y dentro de ellos tenemos al ácido araquidónico. Ellos también, aquí también tenemos a moléculas que participan de la regulación del dolor, para eliminar el dolor, la inflamación, la alergia y la fiebre. Y por otra parte tenemos a los polipéptidos y proteínas, por ejemplo, aquellas que se encargan de regular la división celular, la diferenciación celular, la reacción inmunitaria, la muerte y supervivencia. Ahora, a veces tenemos células diana que tienen en su membrana receptores. Estos receptores captan los ligandos que están afuera, pero como te decía al inicio, los ligandos no pueden pasar, no entran. ¿Y por qué no entran? Porque justamente estos ligandos son hidrofílicos. Hidrofílico es que se lleva bien con el agua, ¿correcto? Pero la membrana es lipídica, por ende lo hidrofílico y lo lipídico no se llevan, ¿no? Como el agua y el aceite. Por ende estos ligandos no van a poder pasar directamente la membrana, porque son hidrofílicos. Entonces para que ellos activen las rutas necesitan obligatoriamente de un receptor, porque ellos no son capaces de atravesar la membrana por ser hidrofílicos. Entonces, dentro de los ligandos que son hidrofílicos, dentro de este grupo voy a preguntar, a ver, los aminoácidos y sus
lipídicos, no, porque son lípidos. Los eicosanoides, tampoco. Los polipéptidos y proteínas, ellos sí. Entonces los aminoácidos y sus derivados, polipéptidos y proteínas, requerirán justamente de la presencia de algún tipo de receptor de membrana, porque ellos no pueden pasar. Ahora, hay otros tipos de moléculas señal, otros ligandos que sí son capaces de atravesar a la membrana. Generalmente son aquellos que son hidrofóbicos, o sea, lipofílicos, amigos de los lípidos. ¿Quiénes pasan directamente a la membrana? Los gases, óxido nítrico, monóxido de carbono. Y pregunta, ¿a través de qué tipo de transporte los gases pueden atravesar la membrana? Bajo peso molecular. Dentro de ellos, ¿cuál? ¿Pasivo o activo? Pasivo. Difusión simple o facilitada. Simple, correcto. Muy bien. Ellos pasan la membrana de esta manera. Ahora, los esteroides, los icosanoides, ellos también, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Los derivados de los lípidos también pueden pasar directamente. Ahora, hay moléculas que para pasar la membrana usan a las carrier, ¿recuerdas? ¿Quiénes pasaban a través de las carrier? Monosacáridos, algunos aminoácidos también, ¿correcto? Monómeros, ¿correcto? Nucleótidos, ellos también pueden atravesar la membrana con ayuda de las carrier. ¿Y por qué tienen que atravesar la membrana? Porque dentro de la célula está el receptor. O sea, hay células diana cuyos receptores están en la membrana y hay otras cuyos receptores